profunda cueva prehistórica bajo la llanura de Nullarbor, en Australia. ¡Bajo! Es uno de los países más remotos y estériles, pero encierra un secreto que lleva escondido 500.000 de años. Esto es algo con lo que los paleontólogos sueñan todos los días. Es sin duda uno de los hallazgos paleontológicos más importantes que se han efectuado en Australia. Millones de años antes de que el hombre pusiera el pie en el continente australiano, el paisaje estaba dominado por enormes bestias. Había lagartos gigantes del orden de 6 metros de largo y unas aves mastodónticas, las mayores que han existido en el planeta, que vivían en Australia en esa época. Se llamaban dromornítidos o pájaros trueno. Había gran variedad de animales salvajes, un montón de canguros gigantes, wombats enormes del tamaño de un coche pequeño. En esa época había que matar o morir, la competencia era feroz. En lo alto de la cadena alimenticia se encontraba un fiero asesino. Sin embargo, la mayor parte de lo que sabían los científicos sobre esta criatura era pura especulación. No me cabía duda de que un animal del tamaño y del peso del tilacoleo podría haber derribado a animales mucho mayores que él, como el wombat gigante, o el Pascolonus, que abultaba tanto como un coche pequeño, o el canguro herbívoro gigante. Esa era la clase de criaturas de las que se alimentaría el tilacoleo. Excavadores de huesos. Estaba sentado en mi despacho mirando el ordenador y recibí un correo electrónico. Un correo de alguien que no conocía. Y vi que tenía un archivo adjunto. Cuando lo abrí, el archivo se descargó poco a poco y me quedé con la boca abierta. Era un hermoso esqueleto completo de león marsupial, o tilacoleo. El primero que jamás se había hallado entero hasta la punta de la cola. Y quise acudir para verlo de inmediato. Un correo electrónico inesperado recibido en el Museo Occidental Australiano estaba a punto de lanzar a los paleontólogos de Australia a una apasionante aventura de descubrimiento. Hasta el hallazgo, apenas teníamos ni idea de lo que había en toda la porción centro-sur del continente. Pero la llanura de Nullarbor no está a la vuelta de la esquina y es una región peligrosa. Árida y sin árboles, como indica su nombre en latín. Hoy está habitada por pocos animales y todavía menos personas. Es uno de los viajes de trabajo del Museo Occidental Australiano más importantes en los que he participado. Y tal vez sea una de las misiones más peligrosas en las que he intervenido. No sé exactamente a dónde vamos. John Long y su equipo se dirigen a una localización secreta descubierta por unos espeleólogos que buscaban cuevas nuevas para explorar el Nullarbor. La de Nullarbor es una de las grandes planicies australianas y es muy fácil perderse porque no hay puntos de referencia. Es una zona enorme que cubre varios miles de kilómetros cuadrados. Donde estoy ahora mismo, hace 20 millones de años estaba el fondo del mar y se formó un lecho de piedra caliza. Hoy la llanura de Nullarbor es vasta y monótona, pero bajo tierra es otra historia. Cuando las aguas subterráneas se elevaron, se filtraron a través de la piedra caliza y disolvieron el carbonato de calcio formando cuevas. Hoy hay miles de cuevas en toda la región de Nullarbor. Pero la mayoría de las cuevas están sin descubrir y nunca han sido visitadas por el hombre. Encontrar una cueva en Nullarbor es como encontrar una aguja en un mapa de Australia, del tamaño de un campo de fútbol.
Unas semanas antes, sobrevolando el desierto en su avión ultraligero, el espeleólogo Ken Boland encontró la entrada de una cueva llena de valiosos fósiles. Para los paleontólogos australianos, fue como descubrir los manuscritos del Mar Muerto. Y aunque no estaban cualificados profesionalmente como geólogos o paleontólogos, eran más que aficionados. Eran espeleólogos veteranos y experimentados a la hora de encontrar cuevas y explorarlas, examinarlas y trazar mapas. Ken Boland nunca olvidará la primera vez que contempló el depredador prehistórico. Ray vio un esqueleto en particular desde lejos y yo alumbré en esa dirección con la linterna del casco y le dije que no me parecía una vaca vieja y que me preguntaba lo que podía ser. Nos acercamos y Ray lo reconoció de inmediato como un tiracoleo en estado óptimo, como si acabara de morir. Tras 3 largos días en coche, el equipo por fin ha instalado el campamento. Estábamos a casi 2.000 kilómetros de Perth y a casi 900 kilómetros de la población más cercana. La espera ha sido larga. Los científicos pronto verán los fósiles por primera vez, pero en estas cuevas no se puede entrar de paseo sin más. Hay 3 entradas y ninguna de ellas es segura. Hay una caída de 18 metros hasta el suelo y los pasillos salen en todas direcciones y a grandes distancias. La única forma de acceder al tesoro es haciendo rappel. Para algunos es una experiencia totalmente nueva. Cada vez que te descuelgan hay que pensar que tienen tu vida en sus manos. Resulta esencial recibir unas cuantas instrucciones de los expertos. Usa las piernas y mantente recto. Los vientos de la entrada resultan traicioneros hasta para espeleólogos expertos como el Dr. Gavin Prideaux. Mientras bajas por la cuerda o la escalera, estás dando bandazos constantemente y tienes que tener mucho cuidado. Usa las piernas. También existen otras preocupaciones. Hay un mercado negro internacional para el comercio de fósiles antiguos. Estos huesos no tienen precio y su seguridad está en la mente de todos. Es importante para la seguridad de la cueva que no caminemos todos en fila india. Unas huellas humanas que conduzcan 2 veces por el mismo camino hasta la entrada de la cueva pueden servir de señal a otros, dispuestos a llevarse lo que puedan para beneficiarse. Tienes que engancharlo así. ¿Ya os lo habéis puesto todos bien? Muy bien. Mete el cuerpo entero por el agujero y baja. Vale, ya estoy bajando. Hace medio millón de años, en un paisaje muy distinto del que vemos ahora, un Thylacoleo carnifex, un joven león marsupial, el rey del desierto australiano, penetró por esta pequeña apertura en la profunda oscuridad de la cueva de piedra caliza que había debajo. Tras vagar durante días entre tinieblas, el Thylacoleo murió silenciosamente de hambre y deshidratación. A medida que pasaron los siglos, su carne se momificó lentamente y luego se fundió con el polvo de la cueva, dejando con suavidad sus huesos al descubierto. En el mundo de encima se produjeron varias glaciaciones y prosperaron y declinaron civilizaciones mientras los huesos descansaban en paz.
Mientras viva nunca olvidaré el instante en que contemplé por primera vez el esqueleto del tilacoleo. Me quedé anonadado. No pude emocionarme más. No me creía que fuera un espécimen de verdad, en lugar de una imagen de ordenador. Era un esqueleto completo del mayor depredador marsupial australiano. Todos los huesos seguían en su sitio. El esqueleto llevaba descansando en la oscuridad cientos de miles de años. Y a pesar de esa casi inimaginable cantidad de tiempo, no estaba recubierto de polvo. Es un hallazgo intacto, inalterado, que nos da a los científicos la oportunidad de entrar y no solo estudiar los huesos antes de tocarlos, sino también de tomar muestras para su fechación o ADN antiguo, sin ningún tipo de contaminación. Y eso es muy importante para la ciencia. Pero la aventura no había hecho sino comenzar. Las 3 semanas siguientes constituirían una prueba de paciencia y resistencia física, y el equipo tendría que superar largos días bajo tierra extrayendo su tesoro. Reina la oscuridad total en un silencio casi absoluto. A veces hay un poco de aire y de viento que se cuela por las cavernas, pero se está muy aislado, seguramente lo más aislado y solo que se puede estar en el mundo. A veces todos se iban y me quedaba solo, y me fallaban las pilas de la linterna y tenía que cogerlas de recambio a toda prisa y cambiar la luz del casco. Y cuando se te apagaba la linterna y también la luz del casco, te veías sumido en la más absoluta oscuridad y no sabías a dónde ir. El tilacoleo se identificó por primera vez hace siglo y medio, gracias a unos fragmentos de huesos hallados en unas cuevas cercanas al lago Kolongulak, en la costa este de Australia. Sir Richard Owen describió este animal en 1859, en la época en que Charles Darwin acababa de escribir su libro sobre la evolución, y dijo que era el depredador más feroz que había. Lo llamó Thylacoleo carnifex. Tilacis significa bolsa, leo es león, carnae es carne, y fex quiere decir cortar. Así que era el león marsupial que cortaba carne. Pero por supuesto no tenía nada que ver con un león. Los paleontólogos han discutido sobre esta criatura durante décadas. Gran parte de lo que dedujo Owen sobre el tilacoleo no contaba con respaldo científico. Estaba claro que no era un león, pero no se habían encontrado suficientes fósiles para saber lo que comía en realidad, si era carnívoro o herbívoro. Y si era carnívoro, no se sabía cómo cazaba a sus presas. ¿Corría mucho? ¿Trepaba a los árboles? ¿Cuál era el propósito de esos dientes espectaculares? ¿Cómo de grande era el tilacoleo? Al examinar los huesos de las extremidades se nota que aún no han madurado. Los extremos de los huesos de las extremidades no tienen articulaciones como esta, que en los adultos siempre están fusionadas. Así que debe ser joven, un adolescente. Encontrar un esqueleto completo de un león marsupial es muchísimo más importante que contar con cientos de fragmentos aislados de distintos yacimientos, porque desde el principio te puedes hacer una imagen exacta del aspecto del animal y de sus verdaderas proporciones, y podemos examinar su morfología funcional, cómo operaba el animal como criatura, cómo funcionaba su mecanismo de alimentación, cómo movía las manos y los pies, cuánto movimiento tenía en los hombros y en la columna vertebral. Y tras ese estudio podemos hacernos una idea realista del tilacoleo como ser vivo. Pero sacar a la superficie los valiosos fósiles no es una tarea fácil. El esqueleto era muy frágil.
En ese momento, si alguien hubiera intentado coger el cráneo, se le habría deshecho en las manos. Se habría pulverizado porque era muy delicado. El cráneo había perdido todos los minerales y se había descompuesto. Tuvimos que pasarnos una semana aplicando pegamento al esqueleto para endurecerlo antes de poder tocarlo. Si actuaban con demasiada prisa o se atrevían a mover los huesos demasiado rápido, el esqueleto que les había aguardado pacientemente en la oscuridad durante más de medio millón de años se haría pedazos delante de sus ojos. Esta parte ya está limpia. Antes de ese descubrimiento, el esqueleto de Thylacoleo más completo que se tenía no era más que unos pocos huesos destrozados por el paso del tiempo. Pero ahora, a medida que la cueva desvela lentamente su secreto, se están reescribiendo los libros de texto científicos. Lo que tengo aquí es la primera cola completa del Thylacoleo de león marsupial. Es el único espécimen conocido con la cola completa. Se nota que tenía una cola larga y musculosa, muy fuerte. El tipo de cola que encaja con un animal que es un depredador activo. Estaba bajando por ese montón de rocas cuando vi los huesos más largos de las patas. Me acerqué para verlo mejor. Y entonces vi más huesos. A medida que otros miembros del equipo siguen explorando la cueva, encuentran cada vez más esqueletos. Hay algunos huesos grandes que parecen extremidades y también vértebras y un trozo de cadera. Y es posible que la otra parte de la mandíbula. La importancia del hallazgo de Nullarbor se incrementa cada día que pasa. Es el 11º Thylacoleo que he encontrado en estas cuevas hasta ahora, y cada espécimen nos aporta nuevos datos que no contiene el resto del material. Ese animal en concreto se metió en la cueva y probablemente quedó atrapado entre las rocas. La cabeza estaba aquí, y las patas delanteras aquí. Pero los thylacoleos no fueron los únicos que cayeron por este agujero y se perdieron en las laberínticas cuevas. El suelo de la caverna estaba sembrado de huesos. Estaba claro que habían descubierto un cementerio que contenía especies nunca vistas. Es el canguro más raro que he visto en mi vida. Tiene unos cuernos grandes que le salen de encima de los ojos. En vez de un wallaby parece un demonio. Es una especie nueva. Y hay muchas posibilidades de que sea incluso un género nuevo. Es un gran hallazgo. Y además el esqueleto también está completo. A medida que se descubre cada esqueleto, cada vez se completa más la imagen de la vida en la llanura de Nullarbor, en la Australia prehistórica. Una de las cosas que más te llegan al alma cuando te fijas en la fauna que había en Nullarbor hace medio millón de años es que vivía en una zona llena de árboles y que la región se desforestó y se transformó en un desierto en poco tiempo. Aquí la vegetación es como era hace unos 200.000 años, cuando el thylacoleo y el canguro gigante habitaban este paisaje. Pero hoy la zona es seca, llana y sin vegetación. No hay árboles. La aridez se ha extendido cada vez más hacia el sur y ha empujado las zonas boscosas hacia la costa. Creo que este es el entorno más parecido al paisaje en el que vivía el thylacoleo. Mientras cambiaba el paisaje de la superficie, las cuevas de Nullarbor creadas millones de años antes permanecían inalteradas.
Eran una trampa para los despistados. ¿Pero todos esos animales cayeron por el agujero por error? Me imagino que un carnívoro como el tiracoleo olería el tufo de un wombat o un canguro gigante en descomposición dentro de la cueva y pensó que le aguardaba una buena comida. Tal vez se asomara un poco y se cayera, pero no es más que una suposición. También podía ir corriendo, persiguiendo algo, y no vio el agujero y se cayó dentro. ¿Quién sabe? Solo sabemos que desde el punto de vista geológico, basta con que cayera dentro un animal cada 100 años para que se acumularan un montón de esqueletos a lo largo de varios miles de años. Dentro de la caverna, John Long y Gavin Prideaux han conseguido un gran logro. Tras 4 días de laborioso trabajo, hoy por fin hemos podido retirar el cráneo y estudiarlo en su totalidad. Y hemos observado una potente dentadura, con un gran incisivo delantero para clavar y un gran premolar para desgarrar. Y en la mandíbula inferior se aprecia una composición similar. Un potente incisivo para clavar, un premolar para rasgar y un molar, que actúan como una cizalla para seccionar la carne de canguros gigantes de 3 metros o grandes marsupiales diprotodontes. Los detalles del cráneo eran extraordinarios. Al principio, los paleontólogos no tenían ni idea de que los fósiles eran tan antiguos, tan asombrosamente antiguos. De hecho, parecía tan bien conservado que pensamos que solo tendría unos miles de años. Podría ser uno de los esqueletos de megafauna más jóvenes jamás descubiertos. Lo primero que pensé fue coger una muestra de ADN para ver su antigüedad. El ADN es la base de la vida que todos llevamos dentro. Es como los planos de todas las especies de la Tierra. En las criaturas modernas resulta fácil extraer un tejido y tomar una muestra de ADN y clasificar la especie por las combinaciones de genes y los cromosomas. Pero con los fósiles, a menudo cuesta obtener ADN a menos que estén muy bien conservados. En algunos casos, los animales que han muerto hace unos miles de años conservan ADN residual dentro de los huesos y los dientes, que se puede extraer para estudiarlo y comprobar dónde encaja en el reino animal. Por desgracia, de estos huesos no pudimos extraer ADN, y el motivo se hizo obvio cuando llegaron los resultados de la fechación. El esqueleto era mucho más antiguo de lo que imaginábamos, no tenía unos pocos miles de años, tampoco unas pocas decenas de miles de años, más bien tenía entre medio millón y 1 millón de años. Pero ¿por qué no continúan aquí esas criaturas hoy en día? ¿Cuándo desaparecieron? El debate sigue aún abierto. Hay gente que dice que ese periodo coincide con la llegada del ser humano a Australia y que al hombre le resultaría muy fácil cazar a los grandes y pesados herbívoros. Luego el resto de la cadena alimenticia se habría colapsado y criaturas como el tiracoleo no habrían tenido suficiente comida y se habrían extinguido. Otro argumento se decanta por los grandes cambios climáticos en Australia y en el resto del mundo. En un periodo de 10.000 años se entró y se salió de una gran glaciación que debió de provocar cambios medioambientales que sometieron a presión a los animales que vivían entonces. El debate continúa abierto. Yo tiendo a inclinarme por la primera teoría. Al hombre pudo resultarle muy fácil cazar a los grandes herbívoros y romper la cadena alimenticia, pero todavía no disponemos de pruebas concluyentes. Aún estamos esperando a encontrar un tiracoleo o un diprotodonte con una lanza clavada y tal vez nunca los encontremos. El equipo ya lleva 2 semanas acampado en Nullarbor. Hay mucho polvo y mucha suciedad, y no queda agua para ducharse. Montar una expedición a esta escala es una gran empresa.
Para acampar tan lejos de la civilización, el equipo tiene que estar preparado para todo. Si algo sale mal, no se podría efectuar un rescate rápido. Una vez que estás allí no puedes hacer otra cosa que trabajar. No hay tiendas, ni puedes comprar más comida ni más agua. Tienes que llevar toda la comida, toda el agua, todo el combustible y toda tu experiencia y limitarte a trabajar. Las condiciones meteorológicas a menudo eran extremas. Durante el día, la temperatura rondaba los 40 grados. Y por la noche, bajaba hasta casi bajo cero. Pero a pesar de las condiciones en el campamento, bajo tierra la temperatura nunca cambia y el trabajo prosigue. Es hora de irnos. Trabajar día tras día en la oscuridad a menudo resulta peligroso para los paleontólogos. ¿Estás ahí, Paul? Sí. ¿Tenéis suficiente luz ahí abajo? Los fósiles no aparecen siempre cómodamente dispuestos sobre una superficie llana. Se introducen entre las grietas y se cuelan por las rocas de debajo. Uno tiene que arrastrarse por los espacios entre las rocas y meterse debajo para sacar restos de huesos. A veces las rocas están en equilibrio precario, pero tienes que correr ese riesgo porque la aventura merece la pena. Es de los buenos. Dame las manos. Las dos. Mucho cuidado. Muchos de los fósiles han de limpiarse delicadamente con un pincel. Actuar con demasiada prisa podría destrozar los restos. Es una labor muy complicada meter a alguien aquí dentro con un pincel para cepillar el yeso y consolidar el hueso. Sí, es un hueso muy bien conservado. Yo no me acercaría más. Creo que hay huesos por toda la zona. Puede que haya un esqueleto entero. Las cuevas ya han revelado tantos tesoros que John Long y el equipo tienen un problema. No saben cuánto llevarse y cuánto dejar para la próxima vez. Es que nunca se acaba. La cuestión es que si lo dejamos aquí, planeando volver otra vez, y no nos llevamos nada, puede que luego no obtengamos los fondos para regresar, o que estemos ocupados con otras cosas. Yo me quedaría más tranquilo si al menos nos llevásemos los mejores especímenes y marcásemos con precisión dónde los hemos cogido. Sí, es una gran duda. No sabemos si llegar hasta el fondo de la información disponible o coger lo primero que hemos visto y llevárnoslo. Estos fósiles están sin describir y sin estudiar. Hay una especie entera aquí dentro. Mi principal preocupación es la posible pérdida de conocimiento sobre este legado de la naturaleza. Ahora hay que etiquetar uno a uno y envolver de manera individual cada frágil fósil para el viaje de vuelta al Museo Occidental Australiano. Es un trabajo tedioso y solitario. Y todavía hay que superar otro reto antes de subir los fósiles a la superficie para que los científicos puedan volver a su laboratorio. Las diferencias de la presión del aire bajo tierra y en la superficie producen vientos que ululan por la estrecha apertura. Un movimiento en falso y la preciosa carga podría estrellarse contra las paredes de piedra caliza, destrozando en segundos lo que tardó 500.000 de años en crearse.
Han sido 3 semanas duras y largas, pero el viaje al mundo de la ciencia no ha hecho sino comenzar. Tenemos ideas preconcebidas sobre la forma en que se movían estos animales, pero averiguar cómo se movían de verdad exigirá un montón de trabajo de investigación. Habrá que realizar una cuidadosa reconstrucción anatómica, examinar los ligamentos y las articulaciones, la forma en que funcionan los tobillos y las manos, y compararlo con su pariente vivo más cercano, que en la actualidad son los wombats, las zarigüeyas y los koalas. El Thylacoleo carnifex ha desconcertado a los científicos durante un siglo. Su tamaño y su fuerza física han estado claros durante décadas, pero solo ahora, con la posibilidad de estudiar el esqueleto completo de un individuo, tendremos una visión clara del comportamiento del animal y del entorno en el que vivía. Será necesario combinar la habilidad de los mayores expertos del mundo en el Thylacoleo para recomponer este rompecabezas. El Dr. Rod Wells de la Universidad Flinders de Adelaida y el Dr. Peter Murray del Museo de Historia Natural de Alice Springs son autoridades mundiales en morfología marsupial australiana. La cuestión de si el Thylacoleo era un cazador siempre ha dividido a la comunidad científica. El problema está en determinar si ese animal era carnívoro, cómo cazaba a sus presas. Porque estos dientes de diprotodonte, cuando se encajan con los incisivos superiores, forman algo análogo al pico de un loro. Este animal podía perforar fácilmente un agujero en su presa, pero nunca sería capaz de sujetarla. Podría ser una infección. Cada hueso tiene una historia que contar a los paleontólogos, pero estos fósiles son tan frágiles y valiosos que manipularlos repetidamente constituye un problema. La tecnología moderna proporciona una solución. Cada hueso se escanea cuidadosamente para poder estudiarlo en forma de modelo tridimensional en la pantalla del ordenador. Al examinar la estructura completa de las extremidades delanteras, algo que los científicos no habían podido hacer hasta hoy, se dilucida si el Thylacoleo era un cazador o no. Aquí, en el pulgar, se ve esta enorme garra que utiliza para rasgar. Era el mecanismo para que el animal pudiera atrapar y sujetar a su presa. Y una vez que el Thylacoleo la tenía agarrada, podía propinarle el golpe mortal. Y el golpe mortal se lo podía propinar con estos dientes incisivos inferiores tan afilados. Lo ideal sería partir la columna vertebral de la presa o asfixiarla apretándole la tráquea. A medida que los paleontólogos desvelan los secretos de cada hueso concreto, un ilustrador científico comienza a poner carne al esqueleto para determinar con precisión las proporciones del animal, su forma corporal y los detalles de sus músculos. Usando esos dibujos como guía, la primera imagen tridimensional exacta de un Thylacoleo va cobrando forma lentamente. Ahora es el turno de la informática. Un láser tridimensional escanea el modelo de goma para producir una imagen digital.
Finalmente, el depredador prehistórico vuelve a cobrar vida. Pero, ¿cómo se movía realmente? Si el tilacoleo era un cazador, ¿cómo atacaba a sus presas? ¿Era un depredador de persecución? ¿Perseguía a su presa hasta abatirla? ¿Caía sobre su presa desde un árbol? ¿La acechaba del mismo modo que la acecha un león? Ahora las zonas donde se alojan los músculos y el tamaño y forma de los huesos de este esqueleto completo e intacto indican con claridad lo que los científicos llevaban décadas debatiendo. Las patas traseras son muy cortas y muy poderosas. Si nos fijamos en la posición donde el músculo sale del fémur, para que el muslo pueda rotar alrededor del punto de apoyo de aquí, está sujeto a esta parte de abajo. Lo que quiere decir que es un mecanismo muy corto, con lo cual los cuartos traseros son muy potentes. No hay nada en la parte trasera del esqueleto, ni tampoco en los hombros, que indique que fuera un animal veloz. Lo único veloz que tiene es la rapidez con la que puede usar el antebrazo para rasgar. Así que creo que este animal es de los que acecha sigilosamente a su presa. Nunca se había dispuesto de una cola completa de tilacoleo para su análisis y estudio. Uno de los rasgos interesantes de la cola son estos huesos diminutos de aquí, en forma de V, que se llaman chevron, por el logo de la empresa petrolera, y sirven para proteger los vasos sanguíneos que recorren la parte inferior de la cola, en el punto donde la cola se flexiona sobre el suelo. Es el tipo de cola que tienen los canguros, que son capaces de apoyarse sobre la cola y darse impulso con ella, como si formasen un trípode con la cola y las dos patas traseras. Si nos paramos a pensarlo, el león marsupial debía atrapar a su presa con las patas delanteras y al apoyar el cuerpo sobre las patas traseras y el trípode de la cola, le quedaba libre el brazo para rasgar o agarrar. También, por primera vez, los científicos son capaces de estudiar una pata trasera completa. Lo primero en lo que nos fijamos es en los dedos de la pata trasera, en los que tenemos. Tienen las mismas uñas retráctiles recubiertas de piel, uñas como las de los gatos que ya vimos en la pata delantera. Pero lo interesante es que también tiene un hallux o dedo gordo. Estos son los restos del dedo gordo de la pata trasera. Lo que nos falta es la falange distal. Así que la pata trasera tiene un pequeño muñón de dedo gordo en un lateral. Es un rasgo que también se aprecia en las zarigüeyas. Parece que el tilacoleo tenía patas con las que se podía sujetar a las ramas y que prueban que podía trepar a los árboles. Al analizar los mecanismos de movimiento de un animal, los científicos pueden aprender mucho acerca del medio ambiente en que vivía. En Nullarbor no conocíamos ningún yacimiento de fósiles con más de 40.000 años de antigüedad. Así que este hallazgo nos sirve para rellenar un enorme lapso de tiempo sobre el que teníamos una gran laguna de conocimiento. No hay nada que indique que era un entorno húmedo. Era probablemente una zona de bosque abierto. La única vegetación que hay ahora en Nullarbor son arbustos de cenizo y plantas de sal mezclados con zonas de hierbajos, y suponemos que entonces sería parecido. En el laboratorio de un hospital cercano están a punto de analizar el cráneo fantásticamente conservado utilizando las más modernas técnicas forenses. Voy a sacarlo en alta resolución, en tomas de 1 milímetro. Mark Walters es un médico y científico especializado en la reconstrucción de rostros desfigurados y cráneos rotos de seres humanos. Hoy va a utilizar técnicas de tomografía computerizada para examinar el cráneo de un ser vivo muy distinto.
Los datos de la tomografía nos proporcionan imágenes que podemos trasladar al ordenador para crear un volumen y a partir de ese volumen generar un archivo Polygon. Un archivo Polygon es un tipo de documento de ingeniería que nos permite realizar una serie de manipulaciones. Y una de ellas consiste en regenerar la superficie del hueso. Ahora se pueden estudiar en la pantalla del ordenador todas las zonas del cráneo, hasta el más mínimo detalle, y fabricar una réplica de plástico basándose en la información digital. Así ya no existe el riesgo de dañar el valioso fósil. Una de las cosas nuevas que hemos observado hoy es que la parte superior del hueso nasal tiene una pareja de canales ciegos. Y resulta muy interesante. Normalmente, cuando se aprecia esta estructura en la cavidad nasal, está asociada a un órgano especial para detectar feromonas. Las feromonas son el aroma químico que emplean los animales para encontrar pareja y resultan vitales para la supervivencia de la especie. Si esta estructura sirve de hecho para detectar feromonas, indica que el animal tenía un comportamiento muy estacional a la hora de aparearse. Durante la época de apareamiento, buscaba pareja olfateando el viento. Está comenzando a emerger la imagen de una criatura extraordinaria, una criatura tan inusual que no tiene ningún pariente cercano en el reino animal de hoy. Es uno de los mamíferos más fascinantes que se ha descubierto. Es un animal lleno de paradojas. Hoy en día no existe ninguno parecido en el mundo. El enorme premolar del tilacoleo se vio por primera vez hace más de un siglo en un fragmento de mandíbula, pero solo ahora se ha podido comprender la fuerza que tenía este cazador. Este enorme diente único o diente premolar de aquí abajo y este otro diente premolar de aquí arriba no tienen precedentes en el mundo de los mamíferos. La fuerza del mordisco del tilacoleo era inmensa. Los músculos de su mandíbula eran tan potentes que podía morder más fuerte que ningún otro mamífero vivo o muerto, incluido el extinto tigre de dientes de sable. Cuando se juntan estas dos cuchillas son como un par de medias lunas convergentes. Cualquier cosa que atrape entre ellas, ya sea carne o hueso, la corta como si fuera una guillotina industrial o una cizalla. Los dientes del tilacoleo confundieron durante años a los paleontólogos y constituyen el motivo principal por el que no pudieron ponerse de acuerdo sobre si era carnívoro o herbívoro. En la parte delantera de la mandíbula hay dos dientes frontales que se extienden hasta aquí. Es una característica que se denomina diprotodonte. Di significa dos, proto quiere decir frontal y donte es dientes, o sea, dos dientes frontales. Es una condición que reúnen todos los marsupiales herbívoros. Los wombats, las zarigüeyas, los canguros y los koalas son todos diprotodontes. Y este es un animal con un par de dientes que nos indica que es herbívoro y otro grupo de dientes que apunta a que es carnívoro. De vuelta en el laboratorio, Mark Walters está utilizando las medidas de la cavidad cerebral del cráneo para crear un modelo tridimensional del cerebro. Se está abriendo una ventana más a la vida del tilacoleo. De este tipo de moldes se puede derivar una gran información. Se aprecian claramente los bultos y hendiduras del hueso, que corresponden a las distintas partes del cerebro. La primera estructura que se ve, y la más obvia, es este gran lóbulo olfativo. Este animal es capaz de captar olores específicos a gran distancia. Y eso nos indica que es probable que fuera un animal carroñero. Y la carroña representaría una parte fundamental de su dieta.
El doctor Peter Murray también lleva muchos años estudiando el tilacoleo y es una autoridad mundial en morfología de la megafauna australiana. Esta es probablemente la zona de las extremidades delanteras, de los brazos. Detrás hay una zona menos definida que en realidad forma parte de los músculos de la cara y de la mandíbula. Y detrás hay una especie de bulto más pequeño que se va difuminando y que corresponde a las extremidades traseras. El énfasis del cerebro está aquí, en este bulbo considerable y en esta hendidura diferenciada que sugiere que las partes delanteras son muy importantes. También se aprecian las partes relacionadas con la vista. Se ven los grandes nervios que conducen a los ojos. Son nervios muy grandes, lo que indica que el animal necesitaba tener buena vista. Tras un análisis rápido de este cerebro, podemos determinar que el animal tenía muy buen olfato y también buen oído y buena vista. Utilizaba todos sus sentidos de forma cotidiana. Cada hueso tiene una historia que contar. Cada hueso abre una ventana a nueva información sobre esta criatura extraordinaria que se mantuvo en lo alto de la cadena alimenticia durante millones de años. En general, puede decirse que estamos descubriendo la imagen de gran depredador musculoso y robusto. Este animal está lleno de paradojas maravillosas. Es casi como si lo hubieran diseñado personas distintas. La criatura que ha emergido lentamente de los asombrosos fósiles hallados en la más negra oscuridad bajo la llanura de Nullarbor tiene los rasgos de muchos de los marsupiales actuales, como el diablo de Tasmania, el wombat o el canguro. Pero, sin embargo, también se diferencia de todos ellos en muchas cosas. Este animal está lleno de paradojas maravillosas. Es casi como si lo hubieran diseñado personas distintas. Es una criatura al final de su evolución. Mi percepción en este momento es que se trataba de un carnívoro, carroñero y oportunista que cazaba de noche. Probablemente operaba en zonas arbustivas o boscosas. No me habría gustado ser un canguro con uno de estos animales cerca. Supongo que cazaba solo. Se acercaba sigilosamente a su presa, saltaba sobre ella y la agarraba con sus grandes zarpas. Tal vez la desgarrara con ellas. A lo mejor saltaba sobre el lomo de su presa y le partía la columna vertebral con los incisivos. Y luego se sentaba a arrancarle grandes pedazos de carne. E imagino que tenía muy buen olfato para detectar cualquier animal muerto en la zona. Le resultaba fácil captar el olor a carroña. Creo que era un animal que daría mucho miedo encontrarse. Gracias a este descubrimiento casual, se ha revelado una historia que pasó hace mucho tiempo. A medida que estos huesos y otros continúen desvelando sus secretos, se ampliará nuestro conocimiento del pasado y con suerte podremos iluminar nuestro viaje hacia el futuro. Creo que el descubrimiento, no solo del tilacoleo, sino de todos los demás huesos, ha significado un salto cualitativo en el conocimiento de la megafauna australiana de ese periodo. El tilacoleo carnifex, el león marsupial, el depredador perdido del pasado de Australia. Nunca volverá a caminar así, pero las huellas que dejó seguirán contribuyendo a formar una visión general más completa de la vida en este planeta durante muchos años del futuro. Si te paras a pensar un momento en lo que es el gran legado de Australia, su auténtico gran legado es su flora y su fauna. La fauna marsupial es absolutamente única, y este es el mayor marsupial carnívoro que vivió en este continente. Todavía vivía aquí cuando los primeros hombres llegaron a Australia.